Advertencia: el siguiente contenido presenta detalles de un caso criminal que incluye temas sensibles. Se recomienda discreción al público. En 5 ocasiones cada semana, en esta plataforma, presentaremos los delitos que han conmocionado a la población mundial, desde misteriosas desapariciones hasta los homicidios más brutales. Injusticia, impunidad, corrupción y los veredictos judiciales más severos serán los elementos que nos acompañen en este recorrido. Sin más preámbulos, examinemos en conjunto todos los pormenores de esta historia delictiva. Jessica Pate vino al mundo en 1983 en la región norte de Inglaterra y fue la mayor de 6 hermanos. En esa posición, demostró desde temprana edad una conducta ejemplar. Muy unida a su grupo familiar, jovial y, principalmente, no ocasionaba dificultades. Jake, su padre, administraba un negocio junto a su madre, Asa. Con el nacimiento de sus hermanas Didia y Minal, Jessica forjó una relación muy estrecha con ambas. A ella se agregaban sus 3 primas, con quienes se criaron juntas. Todas ellas resaltaban su temperamento sereno y tolerante, e incluso solían bromear comentando que su comportamiento en ocasiones era un tanto ingenuo. Alegre y sumamente soñadora, Jessica era una entusiasta del cine de Bollywood. Esas tramas donde un joven y una joven experimentan una fábula de fantasía, y anhelaba con lograr ella también su propia y gran historia de amor. Al arribar a su adolescencia, comprendió que la vocación de ayuda que había manifestado desde niña convenía encaminarla. Por ello, optó por seguir la profesión de farmacéutica. En 2002, a 160 kilómetros de la vivienda familiar, comenzó a realizar los estudios de farmacia en la Universidad de Montfort en Leicester. Convertirse en la primera en abandonar el núcleo familiar conllevaba una separación que resultaba difícil para todos. Fue una etapa ardua para Jessica, quien constantemente deseaba la felicidad de los suyos. Mites nació en 1981 en el seno de una familia india de buena reputación, también residente en Inglaterra, y era el mayor de 2 hermanos. Al haber crecido en localidades próximas, la familia de él y la de Jessica se conocían, aunque la de él era bastante más convencional y estricta en muchos aspectos. Esas mismas cualidades resaltaban en la personalidad del joven. La casualidad quiso que los 2 adolescentes eligieran cursar la misma profesión universitaria. Durante un periodo lectivo en común, sus caminos se cruzaron y desde ese momento, de simples conocidos pasaron a convertirse en amigos muy íntimos y surgió el enamoramiento. Sostuvieron un noviazgo por un par de meses. A Jessica le complacía que ambos compartieran el hecho de proceder de familias numerosas y tener idéntico apellido. En este punto es crucial aclarar que Patel es uno de los apellidos más frecuentes en la India. También es muy común en Gran Bretaña debido a la migración del idioma indoeuropeo hablado en el estado indio occidental de Gujarat. El nombre hindú, que originalmente se traduce como líder o gobernante de la aldea, también puede significar agricultor. Por aquel entonces, Arsa, la madre de Jessica, enfermó gravemente a causa de un cáncer, una circunstancia que obligaba a la muchacha a viajar con frecuencia para visitarla, cuidarla y estar con sus seres queridos. Esas ausencias de Jessica provocaron que la relación con Mites entrara en una especie de intervalo. Finalmente, en 2005, falleció su madre. Arsa partió en tranquilidad, puesto que sabía cuánto amaba a sus hijas y, por lo tanto, que Jessica siempre velaría por su bienestar. En medio de esa complicada situación que fue la muerte de su madre, Jessica, quien desde siempre había sido una persona muy resiliente, se dedicó a brindar contención a todos. Se aseguró de que cada integrante de la familia sobrellevara de la mejor manera posible la partida. Una vez que pudo retomar su rutina habitual, Mites estuvo presente como un hombro en el cual llorar. Le otorgó el respaldo y el consuelo necesarios y rápidamente la relación reanudó su curso como si nunca se hubiesen distanciado. De hecho, fue incluso más sólida que antes. El muchacho la colmó de obsequios y mantenían a menudo esas interminables conversaciones telefónicas características de los enamorados, en las que ninguno de los 2 deseaba colgar. Jessica inició un posgrado en Manchester, donde Mites, a su vez, estaba culminando el suyo. La relación era formal. Para la familia de ella fue una sorpresa cuando él le propuso casamiento y además insistió en desposarse de inmediato.
La petición de mano la realizó Mites a mediados de 2009 y a Didia, la hermana menor de Jessica, le sorprendió la determinación, pues a Jessica aún le restaba un año para finalizar sus estudios. Al comentárselo a su hermana, Jessica le hizo saber que tanto Mites como sus padres insistían en el matrimonio. De cualquier forma, la joven estaba segura de que había encontrado por fin a su esposo ejemplar, con quien viviría su anhelado relato de fantasía. Ella, por su parte, ansiaba convertirse en la fiel consorte de Mites, a quien idealizaba casi hasta el límite. Colmada de entusiasmo, Jessica viajó a la India en compañía de sus hermanas en busca del vestido de novia perfecto y lo hallaron, un hermoso atuendo de 16 kilos. Ese verano de 2009, la pareja celebró una encantadora boda tradicional con 400 convidados entre familiares y amigos. El cuento de hadas empezó a resquebrajarse al año de casados. Jessica le comentó a Didia y a Minal que percibía desdén por parte de Mites, lo que resultaba paradójico después de haberla pretendido tanto. Al mismo tiempo que parecía menospreciarla, Mites se volvió dominante con ella. En febrero de 2010, el abuelo de la joven enfermó. Quizás por su condición de hija mayor, lo cierto es que desde siempre el anciano y Jessica habían tenido un vínculo muy cercano. Era de esperar que ella necesitara estar a su lado en un momento tan duro, pero la opinión de su esposo era otra. Mites se negaba a que su mujer permaneciera junto al lecho del abuelo y, en resumen, deseaba reducir al mínimo posible el tiempo que Jessica pasaba con sus seres queridos. La situación se tornó conflictiva. Él insistía en su postura. Al ver que ella no cedía ni le obedecía ciegamente, le propinó una bofetada. La realidad era que Mites distaba mucho de ser el hombre ideal que Jessica creía. Esa furia que empezó a manifestar contra su joven y leal esposa tenía motivos demasiado sombríos. Ocultaba un secreto tremendo. Era homosexual. Si la familia de él lo hubiera sabido, eso habría dejado una mancha enorme. Los habría avergonzado y probablemente se habrían culpado por no criar como correspondía a un muchacho indio. Mites optó por mentir y utilizó a Jessica en todos los aspectos, no solo para engañar a todos con la supuesta pareja ideal, sino también para tener en quien descargar la rabia y la frustración que le generaba tener que proyectar la imagen de un hombre conservador cuando, en realidad, quería vivir una vida libertina y dar rienda suelta a la promiscuidad con diversas parejas sexuales. Consciente de su verdadera naturaleza, a Mites no le interesaba renunciar a sus deseos más ocultos. Inició de este modo una doble vida. El matrimonio era la fachada. Pero a escondidas, se registró en la aplicación de citas Grindr, donde conoció al Dr. Amer Patel. Fue un enamoramiento rápido para ambos. Desde entonces no cesaban de intercambiar mensajes y no pararon hasta encontrarse cara a cara, lo que multiplicó la intensidad de la relación. Fue así como, a menos de 2 años de haberse casado con Jessica, Mites encontró a su alma gemela. Hasta tal punto llegó aquel romance y los delirios del hombre, que invitó a su amante a su casa y se lo presentó a ella como un amigo muy cercano. Decidido a mantener su vida doble en secreto, Mites radicalizó su alejamiento hacia Jessica, a quien mantuvo vigilada constantemente. No la hacía partícipe de con quien se veía o conversaba. Tampoco se separaba de su teléfono móvil. Así como lo escuchan, no se separaba de su teléfono celular ni siquiera para ir al servicio sanitario. Si sostenía una conversación y ella aparecía en la habitación, él se retiraba y proseguía la charla en otro sitio de la vivienda. Jessica se sentía afligida y con justa razón, solo que ignoraba las motivaciones auténticas de su amado para menospreciarla de esa manera. El secreto estuvo a punto de develarse durante un encuentro familiar en 2012. En un descuido, Didia vio el chat de los dos hombres, se decían que se amaban. Ciertamente, el asunto distaba de ser algo que uno le dijese a un simple amigo. Pero albergar sospechas era una cosa, y enfrentar la realidad, clara y sin ambigüedades, resultaba devastador. Didia tomó una fotografía del mensaje y en cuanto halló la oportunidad, puso al tanto a su hermana mayor. Jessica se encontraba entre la incredulidad y la devastación. De cualquier modo, fiel creyente como era del valor de la pareja y el hogar, consideró que necesitaban conversar al respecto.
Enfrentó a Mites, pero por toda respuesta él se mostró irritado e incluso jugó la carta de la victimización. La acusó de invadir su privacidad. Decidida a hacerlo feliz y a mostrarse como una mujer ejemplar, Jessica se sacrificó una vez más y optó por ignorar el tema. Mientras tanto, él siguió ocultando sus preferencias sexuales. Un par de semanas después, el hombre decidió que debían trasladarse a Liversedge, una ciudad a unos 25 kilómetros en el noroeste de Inglaterra. Ninguno de los dos tenía conocidos allí. A Jessica, siempre ilusa e ingenua, no le pareció que él quisiera alejarla cada vez más de todo y de todos. Por el contrario, a ella le atrajo la idea de ser desconocidos en un lugar nuevo porque les permitiría, pensó, comenzar desde cero. Desconocía lo que realmente impulsaba a Mites, el deseo de proseguir con sus anhelos egoístas. Fue así como se instalaron en la casa número 35 de The Avenue y establecieron su propia farmacia en Roman Road, lo que muy pronto les permitió integrarse y convertirse en parte de la comunidad. Inesperadamente, Mites le planteó la necesidad de concebir un hijo, y si bien el ideal romántico de Jessica incluía descendencia y regalarle a su marido el don de la paternidad, se cuestionaba si aquel era el momento idóneo. Dado lo reciente de la conversación sospechosa con Amit, se lo hizo saber, pero para él no había negociación posible en ese tema, un hijo era algo que no le perdonaría. Insistió en su honestidad hacia ella y en que era su único amor. No obstante, descubrieron con amargura que tenían problemas de fertilidad. Acordaron acudir a la fecundación in vitro en una clínica de Darlington. Pero Mites tenía un plan que no contemplaba a su esposa. Su verdadera intención era criar al hijo con Amit. En ese sentido, le escribió a Amit y le contó la idea de la fecundación in vitro. El amante le respondió que lo hiciera, pues de cualquier modo el procedimiento podría no funcionar nunca. Mites le preguntó, en caso de ser exitoso, si amaría a la criatura como propia, a lo cual él respondió que así sería mientras nadie más estuviese involucrado. Ninguno de los dos tenía la mínima consideración con Jessica, ni siquiera en sus pensamientos. En 2016, Amit emigró a Australia. No obstante, ese no fue el fin del romance con Mites, quien empezó a fantasear con tener juntos una nueva vida allá. Y era un sujeto lo suficientemente arrogante como para creer que podría hacerse realidad. Mites se volvió aún más exigente con Jessica, especialmente en todo lo relacionado con el tratamiento de fertilidad. Tras cada intento fallido, ella se sentía incapaz de pasar por lo mismo otra vez. Era demasiado doloroso, y no solo eso, al procedimiento se sumaba la presión de Mites y su propia sensación de no ser suficiente para él. Como consecuencia, experimentaba altos niveles de ansiedad y ataques de pánico frecuentes que iban en aumento. El elevado costo del tratamiento también fue motivo de algunas discusiones en la pareja. Por si fuera poco, el mismo tratamiento, con una cantidad abrumadora de hormonas, aumentaba la posibilidad de Jessica de padecer cáncer de mama en el futuro. En 2017, obligada por su manipulador marido, había pasado por un total de 3 rondas de semejante pesadilla. Pero mientras ella más se esforzaba por complacerlo, Mites era más indiferente. Ya se había hecho costumbre para él el uso de sitios web y aplicaciones de citas, y su infidelidad no se limitaba solo al clandestino romance con Amit. En 2018, la relación entre él y su esposa era considerablemente tensa, y hubo más. En marzo, mientras Jessica luchaba con la fecundación in vitro, Mites dedicaba su tiempo a investigar en Internet cómo matar. Sus retorcidas búsquedas incluían cómo estrangular a alguien, los efectos del estrangulamiento y cuánto tiempo tardaba una persona en morir por dicha causa. Asimismo, indagó cómo matar a una persona mediante el uso de fármacos legales, así como la estrategia por si todo eso fallaba, como contratar a un asesino a sueldo en la web. Asumiendo que no quedaría ningún rastro, eliminó las búsquedas cada una de las veces que se dedicó a ello. El siguiente y no menos importante paso sería reclamar el millonario seguro por la muerte de Jessica, un total de $2.5 millones que le servirían para completar su plan e irse a Australia. La inesperada noticia llegó en mayo. La cuarta ronda del tratamiento de fertilidad había producido 3 embriones.
4 días después, una Jessica feliz visitó a su familia para contarles que su sueño se había hecho realidad, habían conseguido congelar embriones. En cuanto a Mites, este se alejaba cada vez más de la realidad para evadirse de su odiado matrimonio y su trabajo. De una manera casi frenética, continuaba utilizando aplicaciones de citas en línea para acordar encuentros fugaces con otros hombres. Era su modo de pasar el tiempo mientras alcanzaba su principal objetivo. Llamó a Amit y lo puso al tanto de la buena nueva: tenían embriones congelados. La hora estaba muy cerca. El 14 de mayo, Jessica se encontraba trabajando hasta tarde en la farmacia y él se tomó la tarde libre. Minutos después de las 7 de la noche, la mujer llegó a casa. La cámara de seguridad del lugar logró registrarla. Una vez en el hogar, Mite saltó sobre su esposa tal y como lo tenía planificado. Asfixió a su esposa de 34 años con una bolsa plástica de supermercado. Jessica trató de defenderse de su opresor, pero 20 minutos después el daño estaba hecho. Jessica no respiraba. Entonces el asesino le ató las manos y los pies con cinta adhesiva. Consumado el crimen, fue de aquí para allá desordenando la casa para que pareciera el ataque de un intruso. Un poco antes de las 8 de la noche, Mite salió y se dirigió a la pizzería donde era un cliente habitual, y allí charló brevemente con el despachador, lo que le serviría de coartada. Luego se dirigió a la farmacia en busca de su computadora portátil. Uno de los empleados notó en su cuello 3 rasguños. También a todos les resultó llamativo que pasase en ese instante por el almacén, algo que no era común a esa hora. Otro empleado se quedó extrañado porque Mites no le dio la mano al saludarlo, un gesto que tenían ambos cada vez que se encontraban. A las 8:20 de la noche estuvo de regreso en la escena del crimen, donde desconectó la cámara del circuito cerrado de vigilancia y acto seguido se comunicó con los servicios de emergencia. La llamada fue una espectacular muestra del nivel de perversión de Mites. Entre sollozos y fingiendo que estaba consternado por el hecho, le explicó al operador que, al llegar, había descubierto a su esposa sin signos vitales, intentando hacer pasar el hecho como un robo fallido en su propiedad. No tuvo la consideración de informar a la familia de Jessica, quienes se enteraron de la trágica noticia la mañana siguiente. Los paramédicos la declararon fallecida en el lugar. Cuando la policía arribó, encontró a Jessica atada y tendida en el suelo, con su rostro cubierto con cinta adhesiva. El suceso se transformó rápidamente en noticia. La policía inició la investigación y la primera conclusión de los agentes fue que Jessica probablemente conocía a su agresor y que, por eso mismo, lo había dejado entrar, ya que no había indicios de que hubiesen forzado el acceso a la vivienda. La autopsia reveló que había sido estrangulada y asfixiada con una bolsa de plástico. Las cámaras del circuito cerrado de la pizzería ayudaron a establecer la línea de tiempo, mostrando cuando Mites estuvo allí, lo que hasta ese momento respaldaba su versión de los hechos. No obstante, al revisar la grabación de la cámara de seguridad de la casa, los investigadores notaron que, aparte de él y su esposa, nadie más había ingresado o salido de la residencia. Además, si el atacante hubiese sido un desconocido, muy probablemente se habría llevado la cinta consigo para no dejar rastros. Había otro detalle a considerar. Cuando escucharon la llamada de Mites al servicio de emergencias, advirtieron un cierto tono de falsedad en su voz, especialmente a medida que avanzaba en su relato. Similar a cuando alguien cae en la cuenta de la dimensión de sus actos. Inmediatamente, Mites se convirtió en el principal sospechoso. Por si fuera poco, se encontró una maleta llena de ropa dentro del armario de la habitación matrimonial. Las pesquisas en la farmacia mostraron que la caja fuerte del establecimiento contenía una gran cantidad de joyas de oro y plata, además de monedas, relojes de oro, lingotes y piedras preciosas. Y en la bolsa de la computadora portátil de Mites se hallaron jeringas que contenían insulina. Del mismo local, se sustrajo un rollo de cinta adhesiva para ser sometido a análisis de laboratorio. La policía creía que Jessica ya estaba muerta cuando él salió a buscar la computadora a la farmacia y fue visto por todos los empleados. En la mañana del miércoles, Mites se acercó al hogar de la familia de Jessica.
En otro intento por ocultar su crimen perfecto, el hombre montó toda una escena, abrazó a cada miembro del grupo y enterró su cabeza en el hombro de Minal, una de las hermanas de Jessica, mientras lloraba desconsoladamente. Narró su versión de los acontecimientos, hora tras hora se dedicó a detallar minuciosamente todo lo que había hecho durante ese día en que la encontró sin vida. Llegó al extremo de declararles que si alguna vez se encontraba con el asesino, lo mataría con sus propias manos. Minal y Didia, la hermana menor, se miraban extrañadas. Para Ye, el padre de Jessica, aún no encajaba el que alguien, quienquiera que fuese, llegara al nivel de atacar a su hija, mucho más cuando recordaba que Jessica no era el tipo de persona que confrontara a nadie. Terminada la reunión, la familia se dirigió a la morgue para cumplir con el duro trámite de reconocer el cuerpo. Mientras volvían a casa, empezaron a cuestionar la historia de Mites. Conversando al respecto, coincidieron en que algo raro había en su rostro, algo como una suerte de rabia y falsedad. El ADN de Mites fue encontrado debajo de las uñas de Jessica, lo que sugería que ella se había defendido. El material genético de la cinta adhesiva del almacén también coincidía con la cinta que ella tenía en el rostro y las extremidades. Dos elementos constituyeron la pieza final de la investigación. En un principio, Mites trató, pero no pudo eliminar todo rastro digital de sus búsquedas en Internet, desde cómo matarla hasta cómo organizar un funeral o sobrellevar la muerte de un ser querido. En segundo lugar, una aplicación de iPhone que ambos utilizaban brindó los elementos cruciales a la policía británica para determinar la verdad sobre lo ocurrido. La Health App es una aplicación que registra los pasos del usuario durante el día. En los minutos que siguieron después del femicidio, el monitoreo del teléfono de Mites indicaba muchísima actividad, corriendo alrededor de la casa, subiendo y bajando escaleras, mientras Jessica permanecía quieta. El teléfono de ella se movió exactamente 14 pasos, luego de que su esposo se lo quitara y lo depositara afuera, para hacer que pareciera que el presunto ladrón lo había dejado caer al huir. Pero todos esos movimientos quedaron registrados gracias a la aplicación mencionada. Viendo que la evidencia era más que suficiente, la policía arrestó a Mites el 17 de mayo. Pese a sus sospechas, la familia de Jessica estaba devastada y en shock al corroborar que él era el homicida de la esposa que lo amó por sobre todas las cosas. Tuvieron que esperar 6 meses para el juicio, que se llevó a cabo en noviembre de 2018. Al seleccionar a los miembros del jurado, el juez James Cross descartó a cualquiera que hubiese usado la aplicación de citas Grindr o hubiese visitado la farmacia de los Patel desde 2011. Fue durante el proceso judicial que la familia se enteró de las infidelidades de Mites y de su romance durante 8 años con Amit, dejando al descubierto que su matrimonio no era más que una pantalla para encubrir su homosexualidad. Los mensajes entre ambos hombres fueron leídos en la corte. Ante la evidencia de su extensa red de contactos, el uso frenético de las aplicaciones de citas y sus múltiples encuentros sexuales con otros hombres, Mites dijo que no podía explicar cómo se sentía. Pues tenía pánico de quedar al descubierto como un hombre asiático homosexual, lo que decepcionaría a Jessica y a todo su entorno. Sin embargo, en su inocencia, los colegas de la farmacia ofrecieron testimonio sobre la violencia del marido hacia su mujer, a quien con frecuencia propinaba malos tratos. El juez reveló además una conversación entre los esposos en la que ella se negaba a continuar con la fecundación in vitro. Al jurado de la Corona de Leeds le tomó únicamente 2 horas y 15 minutos tomar una decisión, y el martes 4 de noviembre de 2018 emitió un veredicto unánime de culpabilidad. Posteriormente, Mites fue sentenciado a cumplir cadena perpetua. Una declaración de impacto de la víctima fue leída al tribunal por Gayatri, una de las primas de Jessica. En su escrito, el devastado padre dijo que sentía que había fallado al no poder proteger a Jessica, pero además su desolación era mayor pues, en cierto modo, había defraudado la confianza que su esposa Arsa depositó en él antes de morir. La declaración más extensa fue la de los miembros más jóvenes de la familia de Jessica, incluidas sus 2 hermanas, 3 primas y 2 de sus parejas. Fue leída por la hermana menor de Jessica, Didia. Señaló que Mites los había engañado a todos, haciéndoles creer que era un pilar de la familia, pero en realidad era un tramposo, un mentiroso, un fantasioso y, sobre todo, un asesino. Con sus mentiras camufló su maldad y,
como supieron luego, planeó aquello siniestramente durante años. La indignada exposición se hacía eco de la opinión del clan Patel sobre Mitesh, un hombre fracasado que, por si fuera poco, no mostró ni pizca de remordimiento ni emoción. Y hasta le negó a Jessica la dignidad de descansar en paz al negarse a admitir su culpabilidad. Y si bien todos, al igual que Ye, cargaban con la culpa de no haber podido socorrerla cuando lo necesitó, la familia tenía el consuelo de haber sido parte de la vida de Jessica, una fantástica mujer y ser humano. Reflexión final. La tragedia de Jessica Patel nos confronta con las profundas consecuencias de vivir una vida construida sobre el engaño y la fachada. Su caso es un desgarrador recordatorio de que la opresión, el miedo al rechazo y la incapacidad de vivir con autenticidad pueden llevar a acciones irreversibles. Jessica soñaba con un cuento de hadas, pero se encontró atrapada en una pesadilla orquestada por quien prometió amarla. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la aceptación y la necesidad de crear sociedades donde nadie se sienta forzado a esconder su identidad. Y donde la vida de ninguna persona sea sacrificada en el altar de las apariencias. Y bien, querido espectador, así concluye la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho conocer tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto hacia la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. Si este contenido te ha impactado y deseas seguir explorando los detalles de casos que han conmocionado al mundo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Nuevo Código de Investigación. Y a activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Tu apoyo, a través de sus suscripciones y likes, es fundamental para que podamos continuar bringándoles estos análisis.